Buenas tardes, muchas gracias. Hoy estoy aquí para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque quienes deberían defender los valores de Occidente están influenciados por una visión del mundo que conduce inevitablemente al socialismo y, por tanto, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por el deseo de ayudar al prójimo o por la ambición de pertenecer a una élite privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por diversas formas de colectivismo. Estoy aquí para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas de la gente, sino que, por el contrario, son su causa. Pueden creerme, nadie mejor que nosotros para dar testimonio de estas dos cuestiones. En la historia del progreso económico podemos ver cómo desde el año 0 hasta el 1800 aproximadamente el PIB per cápita mundial se mantuvo constante. Si miramos un gráfico de la evolución del crecimiento económico, vemos una función exponencial que se mantiene constante durante el 90% del tiempo y se dispara a partir del siglo XIX. La única excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV, con el descubrimiento de América. No solo el capitalismo generó una explosión de riqueza desde que se adoptó como sistema económico, sino que si analizamos los datos vemos que el crecimiento se ha acelerado a lo largo del tiempo. Durante el periodo entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PIB per cápita fue de alrededor del 0,02% anual, prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasó al 0,66% anual, necesitando 107 años para duplicar el PIB per cápita. Entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se aceleró al 1,66% anual, necesitando 66 años para duplicar el PIB per cápita. Y entre 1950 y 2000, la tasa de crecimiento fue del 2,1% anual, duplicándose el PIB per cápita en 33 años. Esta tendencia se mantiene viva hasta hoy. Entre 2000 y 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar al 3% anual, implicando una duplicación del PIB per cápita en solo 23 años. Después de la revolución industrial, el PIB per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial. En 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en pobreza extrema. Ese número cayó al 5% en 2020, antes de la pandemia. La conclusión es obvia: el capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para acabar con el hambre, la pobreza y la indigencia. La evidencia empírica es incuestionable. A pesar de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la izquierda ha atacado al capitalismo por cuestiones de moralidad, alegando que es injusto. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista. Pero la justicia social, que ha estado de moda en los últimos tiempos, no es justa y no contribuye al bienestar general. Es una idea inherentemente injusta porque es violenta. El Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coactiva. Los que promueven la justicia social parten de la idea de que la economía es una tarta que se puede repartir de manera distinta, pero esa tarta no está dada, es riqueza que se genera continuamente. Si el bien o servicio de una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adapte a lo que el mercado demanda. El mercado es un proceso de descubrimiento donde el capitalista encuentra el camino correcto. Si el Estado castiga al capitalista por tener éxito, destruye sus incentivos y la tarta será más pequeña, perjudicando a la sociedad en su conjunto. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento, ata al emprendedor y le impide producir mejores bienes y servicios a mejores precios. Desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica, se demoniza un sistema que ha sacado de la pobreza al 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido y que además es justo y moralmente superior. Gracias al capitalismo de libre empresa, el mundo está en su mejor momento. Hoy, el mundo es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que nunca. Esto es cierto para todos, pero especialmente para los países que son libres y respetan la libertad económica y los derechos de propiedad.
Los países libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos pobreza en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Además, sus ciudadanos viven un 25% más que los de los países reprimidos. Para entender lo que defendemos es importante definir el libertarismo. Según el profesor Alberto Venegas Lynch, el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres, la competencia libre, la división del trabajo y la cooperación social. En otras palabras, el capitalista exitoso es un benefactor social que contribuye al bienestar general. Un empresario exitoso es un héroe. Este es el modelo que proponemos para el futuro, basado en los principios del libertarismo, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Si el capitalismo de libre empresa ha sido una herramienta extraordinaria para acabar con la pobreza y estamos en el mejor momento de la historia, ¿por qué digo que Occidente está en peligro? Porque aquellos países que deberían defender los valores del libre mercado y la propiedad privada están siendo socavados por el socialismo, condenándonos potencialmente a la pobreza y el estancamiento. El socialismo es siempre un fenómeno empobrecedor que ha fracasado en todos los países donde se ha intentado. Fue un fracaso económico, social, cultural y ha asesinado a más de 100 millones de personas. El problema esencial de Occidente es que no solo debemos enfrentarnos a quienes aún abogan por el socialismo, sino también a nuestros propios líderes y académicos que, basados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. El marco teórico neoclásico, con su instrumental, termina siendo funcional a la intromisión del Estado, el socialismo y la degradación de la sociedad. Los neoclásicos atribuyen el error a supuestos fallos del mercado en vez de revisar las premisas de su modelo. La intervención estatal genera distorsiones en el sistema de precios, impidiendo el ahorro, la inversión y el crecimiento. El mercado no es solo una gráfica de oferta y demanda, es un mecanismo de cooperación social, donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Hablar de fallos del mercado es un oxímoron. Si hay coacción, es porque hay intervención estatal. Los fallos de mercado no existen. Ejemplo de los supuestos fallos del mercado son las estructuras concentradas de la economía. Desde 1800, con la población multiplicándose, el producto per cápita creció más de 15 veces, llevándonos del 95% de pobreza extrema al 5%. Las estructuras concentradas han generado tanto bienestar, pero para la teoría neoclásica son un fallo de mercado. El modelo neoclásico busca perfeccionar el mercado atacando lo que considera fallos, pero esto abre las puertas al socialismo y atenta contra el crecimiento económico. Cada corrección de un supuesto fallo de mercado por desconocer el mercado o por enamorarse de un modelo fallido abre las puertas al socialismo y condena a la gente a la pobreza. Frente al fracaso de los modelos colectivistas y los avances del mundo libre, los socialistas han cambiado su agenda, dejando la lucha de clases por otros conflictos sociales igualmente nocivos. La primera de estas nuevas batallas es el conflicto entre hombres y mujeres. El libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos y la intervención del Estado solo entorpece el proceso económico. Otro conflicto es el del hombre contra la naturaleza, con ideas que abogan por el control poblacional o el aborto. Estas ideas han impregnado nuestra sociedad, cooptando los medios de comunicación, la cultura, las universidades y los organismos internacionales. Cada vez somos más los que nos atrevemos a levantar la voz. Si no combatimos estas ideas, el único destino posible es más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y peor nivel de vida. Occidente ya ha comenzado a transitar este camino. Puede sonar ridículo decir que Occidente se ha volcado al socialismo, pero solo es ridículo si se restringe a la definición económica tradicional. Hoy los estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar la vida de los individuos, con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones.
pueden controlar el destino de millones de personas. Hoy, buena parte de las ofertas políticas en Occidente son variantes colectivistas, ya sean comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. Todas sostienen que el Estado debe dirigir la vida de los individuos, contrario al modelo que llevó a la humanidad al mayor progreso de su historia. Invitamos a los países de Occidente a retomar el camino de la prosperidad, la libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son esenciales para el crecimiento económico. Este empobrecimiento producido por el colectivismo no es una fantasía, es una realidad que conocemos bien. Nosotros ya lo vivimos. Desde que abandonamos el modelo de la libertad que nos hizo ricos, estamos atrapados en una espiral descendente donde cada día somos más pobres. Estamos aquí para alertarles de lo que puede pasar si los países de Occidente continúan por este camino de servidumbre. El caso es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, cuán capacitada o educada esté la población, ni cuántos lingotes de oro haya en el Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen los mercados, la competencia, los precios libres, el comercio y la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Para finalizar, quiero dejar un mensaje a todos los empresarios presentes y a los que nos están viendo. No se dejen amedrentar ni por la clase política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que solo quiere perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Vosotros sois benefactores sociales, héroes, creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hemos vivido. Que nadie os diga que vuestra ambición es inmoral. Si ganáis dinero es porque ofrecéis un mejor producto a mejor precio, contribuyendo al bienestar general. No cedáis al avance del Estado. El Estado no es la solución, es el problema. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta historia y a partir de hoy contáis con nosotros como un aliado incondicional. Muchísimas gracias